Muy bien, mis queridos alumnos, muy buenos días. Estamos con los alumnos del quinto de secundaria. Hoy lunes 14 de, perdón, estoy con el calendario. Hoy estamos lunes 17 de agosto del 2020. En esta oportunidad, mis queridos alumnos, vamos a estudiar, ya siguiendo la secuencia literaria, con el romanticismo. Hacemos imaginariamente nuestra línea del tiempo y estamos entre los finales del siglo XVIII, comenzando el siglo XIX, en la literatura mundial. A ver qué cosa pasaba, qué cosa se estableció. Y justamente, mis queridos alumnos, aparece un movimiento artístico, cultural, literario, llamado romanticismo. Para ello vamos a compartir justamente lo que he preparado para su mejor desarrollo del día de hoy. Muy bien. El romanticismo, Víctor Hugo y los miserables. Yo siempre les digo, mis queridos alumnos, cuando vamos a escribir títulos, ya sea de películas, de obras literarias, título de arte, de escultura, todo lo que tiene que ver con títulos, siempre se utiliza la letra cursiva cuando usted utiliza la computadora. Pero cuando usted está escribiendo a manuscrito, utiliza las comillas. ¿Perfecto? Entonces, el romanticismo, Víctor Hugo y su obra fundamental, aunque Víctor Hugo ha tenido muchas obras reconocidas, ¿eh? El día de hoy lo vamos a saber, pero lo vamos a desmenuzar la obra de los miserables. ¿Por qué le habrá llamado ese nombre? ¿Por qué le habrá puesto los miserables? Veamos entonces. A ver, pasamos. Entonces diremos, ¿qué cosa es el romanticismo? A ver, nosotros siempre tenemos en nuestra cabecita que cuando decimos romanticismo lo relacionamos ¿con qué? ¿Con él? Sentimiento. Dígalo pues, Adrianita, ¿por qué lo dices apagado tu micrófono? El A ver, abra sentimiento. su micrófono. Romance. Con el amor. Muy bien, Adriana, yo le había leído ya de acá los labios, ¿ves? Por eso le decía, sí, es siempre el romanticismo está relacionado con el amor. Sí, pues, el amor es, como ya lo dijeron algunos, es un sentimiento. El amor nace, el amor se da, el amor no lo adquieres, no lo aprendes, no, el amor nace. Pero hay diferentes clases de amor, ¿verdad? El amor, por ejemplo, la clásica, pues ya, al sexo opuesto. Perfecto. Ya, eso, definitivo. Pero también puede ser el amor a la naturaleza, el amor a la vida, ¿no? El amor a tu papá o a un ser querido, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el amor está relacionado con el sentimiento, con el sentimiento. Y siempre nos tocamos la parte interna y nos vamos al corazón, ¿no? Porque así los poetas, los románticos nos han enseñado, pues. Pero el amor en realidad es como una, es el alma, es el alma. Por eso, alguien por ahí para los no creyentes, una vez pues un médico que no creía en Dios, quiso contradecir a uno que sí creía, a un creyente, le dijo, oye, mira, yo soy médico, he abierto miles de cadáveres y no lo encontró el alma. No he encontrado el alma. ¿El alma dónde está? Le decía, ¿no? Le preguntaba a este materialista. Y el creyente le dice, ¿sabes dónde vas a encontrar? ¿Sabes por qué no has encontrado el alma dentro del cuerpo humano? Porque ello es invisible. Es, por ejemplo, que tu madre te da el cariño, que te quiere, te da un abrazo y te dice siempre que te vaya bien. Eso es el alma, le dijo. Y cuando uno fenece,
muere, pues consigo también el alma establece. Entonces, el alma, el amor, el romanticismo es subjetivo, es subjetivo. Eso está dentro, es un sentimiento. A ver, de pronto ingresas al colegio y estás muy bien. Tu primer día, tu segundo día, tu tercer día, tu primera semana, uy, ingresó una alumna nueva o un alumno nuevo. Y tus miraditas se van dando siempre a ella o a él. Y de pronto va creciendo algo dentro de ti. Creciendo en el sentido, pues no te va a crecer una cabeza, una oreja, otro, no, no, no. Digo, va creciendo dentro de ti algo. ¿Claro? ¿Y eso qué cosa se llama? Vas sintiendo algo. Sentir viene de sentimiento y va desarrollando. Hasta que de repente es recíproco y llega el momento y hay una conversación de lo que ustedes lo llaman, creo que es una declaración, creo que así, no sé. No sé si se declaran ahora, pero en mi tiempo sí nos declarábamos, ¿no? Ante una dama, ante una chica en esa época, les hablo, mis tiempos, y ahí pues, previamente, por cierto, ¿no? El que ya nos miramos, las atenciones, y pues salíamos como amigos, después ya van surgiendo situaciones, cosas, y va lo que se llama el, la declaración. No sé si ahora, pero ya no escucho ya eso. Ahora les dan tiempo a las chicas, a los chicos, lo van a pensar, dicen o no, o es de inmediato la respuesta. A ver, ¿qué dicen las chicas? O Algunas los... lo piensan, otras no. Ah, o sea, sí, todavía se mantiene esa tradición, pero antes era obligado, ¿ah? Todas las chicas, así como si fuera una ley, tenían que pensarlo. Pensaban, no sé, una hora o 2 días, 5 días, 15 días. Profe, ahora las chicas se declaran. Ah, claro, también eso, ¿no? Dice que es el mundo es más abierto y hay que... Claro, yo, miren, esa parte, yo sí estoy de acuerdo, pues, porque siempre, imagínate, pongamos de que el chico que tú te has fijado, me refiero a las chicas, ¿no? Es tímido. Caramba, soltar una palabrita ahí le cuesta, mientras que tú, como mujer, estás esperando a ver que te diga, pues, que quiere ser tu novia, que quiere ser, ¿no? Y estás esperando, pero nunca. Y tú sabes ya de que no te lo va a decir porque es tímido, porque no tiene la locuacidad respectiva, etc. Entonces, allí funciona eso, lo que usted le acaban de decir, que de repente ella va y le dice, bueno, tú me gustas y mire, así, etcétera, así podemos estar. Uy, él también, entonces ya es motivo para que la responda, ¿no? Y de ese modo nace. Entonces, en mis tiempos les decía, chicos, era ley, ¿ah? Que las chicas siempre te decían una semana, ¿no? Pero ¿eso qué significa que en una semana no te voy a ver? No, nos vamos a ver. Entonces allí surgían los porcentajes, ya les cuento, ¿no? Nos veíamos al siguiente día, por ejemplo. Y le decía, ¿y qué tal? ¿Cómo estás? A ver, ¿qué porcentaje? Un 20%, a tu favor, me decía. Y así, ¿no? Creciendo hasta que llegaba el día, sí, me decía, el 100%, sí te acepto, wow. Ya, pues ese momento, ¿no? Era fabuloso. Era pues donde tú estás siempre pensando. Pero mira, eso es algo que nace, eso no se aprende, eso no te lo dicen, eso no lo encuentras en la farmacia, no lo encuentras en la ferretería, en ningún mercado. Eso nace. Pero eso es amor, eso es romanticismo, es querer algo, amar algo. Entonces, cuando hablamos del romanticismo, sí tiene mucho que ver con el amor. Es la parte subjetiva. También está presente el romanticismo, el romance, está la declaración, por ejemplo, a una dama. Ustedes en tercer año, si más no, si más ustedes no se han olvidado, han estudiado pues al gran Gustavo Adolfo Bécquer y sus rimas y leyendas.
Por ejemplo, usted revisa cualquier poesía de rimas y leyendas del gran Gustavo Adolfo Bécquer, español, usted va a encontrar todo relacionado al amor. Cuando se pregunta inclusive qué cosa es un beso, y él te la responde con poesía. Cuando te dice qué cosa es poesía, te responde también con poesía. Y así, muchos chicos, muchos les digo, muchos se han inspirado, ¿no? Inclusive han copiado versos para que hagan cartas a sus amadas o a sus amados, ¿no? A través de la historia. Entonces, Gustavo Adolfo Bécquer, por eso es quizá el más romántico que haya conocido la literatura mundial, el gran Gustavo Adolfo Bécquer. Pero como les decía, el romanticismo tiene que ver también con el amor, pero también a otras cosas, a otras situaciones de lo que pasaba en Europa en ese entonces. Entonces, ¿qué cosa es el romanticismo? Vamos a ir ya definiéndolo. El romanticismo es un movimiento cultural y político, miren. ¿Hasta dónde llega? Hasta la política. Que todos los políticos estaban enamorados. No, no, no. Sino la política en el sentido de servir a un pueblo, pero con toda la honestidad del caso, ¿no? Movimiento cultural y político que surgió a finales del siglo XVIII. Eso es lo que les decía. Finales del siglo XVIII y comenzando el siglo XIX. Finales del siglo XVIII. Más o menos estamos hablando del 1790, más o menos, un poquito más, hasta el 90, hasta el año 1800, ¿no? Hasta el año 1820 quizá ha surgido esto y lo que se llama el romanticismo, como reacción a los principios racionales de la Ilustración. Acuérdate que en la clase pasada hablábamos de los ilustres. ¿Qué cosa es decir que es ilustre, mis queridos alumnos? A ver. ¿Qué cosa es decir ilustres? A ver. Estoy preguntando a alumnos de quinto. ¿Inteligencia? Claro. ¿Alguien respetado? Claro. ¿Se acuerdan? Claro. ¿Se acuerdan la semana pasada, mis queridos alumnos, que cuando hablamos de los ilustres es sinónimo de razón, ¿no? De raciocinio, de pensar, de intelectualidad. Y a ese también se le llamó al neoclasicismo, el siglo de la Ilustración, el siglo de las luces, el neoclasicismo. Entonces, en respuesta a todo eso, surge, ya se acaba el neoclasicismo y surge el romanticismo. Por eso dice, como reacción a los principios racionales. Racionales vienen del pensamiento. Imagínense, en ese entonces solamente te decían, tienes que ser alguien, tienes que cultivar tu nivel. ¿Para qué? Para que estés pues como un ilustre. Pero no todos pues pensábamos lo mismo, o no pensaban en esa época lo mismo. Entonces, en reacción a ello, aparece lo que se llama el romanticismo como un movimiento cultural y político. Perfecto. Vamos a ver, ¿por qué surge? Miren, esta ilustración, mis queridos alumnos, es famosísimo, ¿ya? Es de un pintor francés, Pierre Baldat. Pierre Baldat. Ahí tenemos, mira, esta ilustración. ¿Qué cosa nos demuestra esta ilustración? A ver, ¿alguien me puede decir? Revolución. Muy bien, revolución, ya, muy bien. ¿Alguien más le puede agregar qué cosa más? Revolución, perfecto. A ver. Está en contra del machismo. No. ¿Es Mira, como ella... una protesta? La protesta, perfecto. Ya, revolución, protesta. Es revolución. Porque la protesta solamente puede ser pues con el puño en alto y gritando, ¿no? Pero en cambio acá ya vemos armas. Acá esto sí es una revolución y vemos muertos tirados en el piso. Y ahí hay una mujer. ¿Qué cosa está levantando la mujer? Una bandera. de Francia. Una Francia. bandera. ¿Qué bandera? Bandera. ¿De qué país? Francia. Francia. Entonces, Francia, relaciónale. Revolución Francesa. Francesa. a Revolución Francesa.
Miren, mis queridos alumnos, a través de esta ilustración, de este dibujo, de esta pintura, se señala así fue la Revolución Francesa. La mujer toma un papel preponderante, el niño y el hombre. ¿Por qué? A ver. Eso es un símbolo espectacular que hay que analizarlo, ¿no? Pero tú ves en primera plana, ves a un hombre, ¿no? Al estilo más o menos de la época vestido, a un niño o adolescente y ves a una mujer. Esto significa, chicos, la Revolución Francesa, de lo que después se le va a conocer como la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La Revolución Francesa, uno de sus principios es lucha por la igualdad, por la igualdad. Todos son iguales. Ya no solamente el rey y sus súbditos, ¿no? O sea, el rey y su corte frente al pueblo, pues, que no tenía absolutamente nada, que siempre era pobre. Ahora ya se termina eso a través de la revolución, ¿no? En donde se declara que todos son iguales. Por primera vez entonces aparece la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y en su primer artículo dice, todos somos iguales. Y ahí está, mi querido alumno. ¿Ve? Esta muestra de lo que nos dice. Pero eso costó, ¿qué cosa? Costó sangre para que se pueda establecer. Y a partir de aquí, chicos, a partir de la Revolución Francesa, ya surgieron los otros derechos. Los derechos, en derecho se llama eso, derechos accesorios. El derecho, pues, a la huelga, el derecho a tener una vivienda, el derecho a tener un nombre, el derecho a tener vivienda, el derecho a la educación y todos los derechos que hasta ahora conocemos. ¿Claro? Entonces, miren, ¿no? Cómo ese acto, ese gesto que se dio en Francia, cambió la mentalidad. ¿Y por qué surge? Vamos a ver, y qué tiene que ver el gráfico con ello. La Revolución Francesa, 1789, así, eso ya grábatelo, mi querido alumno, ya eso ya debe estar en parte de tu disco duro, de tu cerebro, ya clarito lo tienes que tener, ¿ya? ¿Cuándo se dio la Revolución Francesa? 1789. Originó profundos cambios en la mentalidad política y social a principios del siglo XIX. Miren, ¿bien? Sí, pues. Eso también sirvió de base para que se dé, por ejemplo, la independencia en los Estados Unidos. ¿Qué año se dio la revolución, perdón, la independencia en el Perú? 1921. 1821. 1821. Entonces, la independencia del Perú y todo de Latinoamérica estaba basada también en esto, mis queridos, en la Revolución Francesa. Como si se puede independizar, dijo, si Francia se independizó ya de los reyes, de la corona, ¿por qué no nosotros, que en ese entonces pertenecíamos pues a la corona española? Y surgen, ¿no?, los grandes movimientos en todo el mundo. Y en el Perú nos independizamos en 1821. Ahí está. A principios del siglo XIX, claro, 1821 es siglo XIX. Se produjo una ruptura con cualquier movimiento cultural precedente. O sea, dijo, a partir de este momento ya no es de que yo voy a seguir siendo neoclásico, voy a seguir siendo renacentista, ya no. El romanticismo te dice tienes que romper con todo lo que tú has ido pensando, ahora el mundo es diferente. Por eso dice una nueva forma de ver el mundo. Este cambio de actitud se caracteriza por la exaltación del individuo y por la defensa de la libertad. Acuérdate, cuando hablamos de la exaltación del individuo, ¿en qué época se da eso? Es uno de los principios. ¿En qué parte de la literatura o en qué parte del que hemos ido analizando a través de los movimientos estos literarios? Acuérdate en la Edad Media, ¿qué cosa se dio en la Edad Media? ¿Qué cosa era la exaltación a quién? A Dios, ¿no? En la Edad Media, ¿te acuerdas?
Pero termina la Edad Media y aparece el renacentismo. Y uno de sus pilares de renacentismo, ¿qué cosa era? La exaltación del individuo. ¿Se han dado cuenta? Exacto, ahí está el humanismo. Pero el romanticismo llega más allá y llega también a la defensa de la libertad, en la que tú ya debes ser libre. Ya tú, por ejemplo, en la Revolución Francesa, mis queridos alumnos, desaparece ya el esclavismo, desaparece ya el siervo, el que tú no tenías derecho a nada. Acuérdate que Europa antes estaba gobernado por reinos, por monarcas, y ellos nada más decidían. No había elecciones, no había presidentes, siempre los reyes se sucedían. ¿Quiénes eran los reyes? Eran los príncipes y nadie más. En cambio, y el siervo pertenecía al rey, así era. Eran tus amos. Mi señor no decía, mi señor. Entonces, aparece lo que se llama la libertad. A partir de ese momento eres libre de la imaginación como principios básicos de la creación artística. Entonces, tú también, si alcanzabas la libertad, pues también eras libre de pensar. Ese es el romanticismo. El libre pensamiento, tu libre pensamiento. Entonces ya tú no podías hacer tus gráficos escondidos, de repente a los reyes no les gusta. En cambio ahora ya tú podrías hacer. Entonces aparece el romanticismo como principio básico de la creación artística, también ya consiguiendo lo que se llama la libertad. ¿Cuáles eran las características principales del romanticismo, mis queridos alumnos? El ansia de libertad, sí, pues ya era en demasía. No sé si ustedes han alcanzado a ver algunas películas, algunas series de repente, por ejemplo, allí te va a graficar perfecto de lo que son los reinos. Todo este tiempo estuve viendo y leyendo lo que es un poco los vikingos, y por ejemplo ahí se manifiesta, pues, ¿no? Como el esclavismo, como todavía el siervo, que no tenía derecho. Entonces, todo el mundo quería ser libre. Y eso es una de las características del romanticismo. El romanticismo es una reacción en contra del neoclasicismo, la libertad creativa. Acuérdate que el neoclasicismo te decía que tú solamente tienes que ser ilustre. Y si eres ilustre tienes que dedicarte pues a saber, a conocer. En cambio, el romanticismo dice, va en contra de eso. La libertad creativa, miren, desplaza a la razón ordenadora. Acuérdate que el neoclasicismo era simplemente la razón, ¿no? En cambio ahora ya no. Va en contra de eso. ¿Qué cosa también es otra de las características? La exaltación del yo individual. En el siglo XVIII, neoclásico con el despotismo ilustrado. Solamente entonces se cambiaba, ¿no?, de persona. Ya no eran los reyes, sino solamente ahora estos grandes pensadores eran los que tenían que conducir y los que tenían que llevar. No, ya no, dice. La voluntad del rey se imponía, porque te estoy hablándote antes, no, antes. La voluntad del rey se imponía sobre la opinión de sus súbditos. No valía de lo que tú decías. Entonces el romanticismo rompe con todo eso. En cambio, los postulados de la Revolución Francesa, en la que te hablaba, libertad, igualdad, fraternidad, hicieron variar la situación. Y en ese momento, después de la Revolución Francesa, aparece este movimiento llamado romanticismo. Ellas fueron las ideas inspiradoras del romanticismo, que propugnó una intensa valoración de la propia personalidad. Imagínense, ¿no? El espíritu de rebeldía, las ansias de libertad se traducen en un espíritu de rebeldía que se observa en numerosos personajes literarios, todos ellos aventureros y rebeldes. Sí, ahora cuando vemos más adelante, por ejemplo, Los Miserables, vas a ver, ¿no?, que en su literatura Víctor Hugo también plasmó la libertad. Vamos a ver, vamos a estudiarlo. Sentimiento de soledad y de resignación al sufrimiento. O el factum romántico proviene de un emparentamiento con la cosmovisión cristiana medieval. Entonces, estas son las características principales, mis queridos alumnos, de lo que se dio el romanticismo. Del romanticismo, ¿qué temas trataba en su arte
Ojo, cuando yo hablo de romanticismo, neoclasicismo, renacentismo, estoy hablando de todo un movimiento, ¿ah? Y cuando hablamos de un movimiento, hablamos del arte, por ejemplo. Pero la literatura es arte, pues, entonces está dentro de ella, está dentro de ella. Entonces, ¿qué tema trataba el romanticismo? Presentan una lucha entre la realidad que se vive y el idealismo soñado. Los románticos se alejan del neoclasicismo anterior, en el que las emociones se sujetan a la razón. Sí, pues. Si, por ejemplo, tú deseabas o querías vivir un poco de lo que tener una vida libre, mis queridos alumnos, tú la podías dar en el romanticismo, pero no en el neoclasicismo, porque te la condenaba el soñar despierto, como se dice. En cambio, el romanticismo te lo permitía. La libertad, ojo, en ese entonces, solamente el 5% de la población de un reino era libre. ¿Quién es? El rey y sus familiares más directos. Pero después todos no eran libres, pertenecían al rey. Entonces se va. El tema que se trata en esta época es la libertad. Es el motor de los románticos. Desconocen el principio de autoridad y viven en sus obras sujetos solo a su mundo de fantasía. ¿Te das cuenta? También el amor, claro, ahí está. Entonces, el tema primero, ¿cuál es? La libertad. Ojo, cruce pare tres, que puede ser pregunta de examen, ¿no? La libertad, uno. El amor. Pero el amor acá ya es no solamente al sexo opuesto, sino el amor es un sentimiento tan idealizado que lleva a igualar a la amada con Dios, imagínate, ¿no? Llega ya un poco la exageración y ya también los románticos. O sea, es un sentimiento tan idealizado, por eso es idealizado, en la idea nada más, que lleva a igualar a la amada con Dios. Pero también es una pasión que somete y destruye al hombre. Sí, pues. Hay, por ejemplo, hay una obra, Werther, el joven enamorado, que de amor se puede morir, sí, en esa obra, en Werther, el retrato de un joven enamorado, que se escribe por esa época, él se muere así, literalmente de amor, se muere de amor. Entonces, por eso dice, pero también es una pasión que somete y destruye al hombre, terminando siempre su vida en tragedia. Sí, pues, allí se establece ello. Imagínate, ¿no? Imagínate. Aparece, pues, las famosas obras que con el amor se termina en tragedia, ¿no? En tragedia. La naturaleza, en la naturaleza proyecta el poeta sus sentimientos, forma parte de su yo. Por ejemplo, mis queridos alumnos, en la secuencia esta de que estamos viendo el romanticismo, hoy vamos a ver un poco la novela, traducida en Víctor Hugo. La otra clase, vamos a ver a William Shakespeare, ¿ya? Ahí, por ejemplo, la tragedia, el amor trata siempre en todos sus temas. ¿Quién no ha leído Romeo y Julieta? ¿Verdad? ¿Quién no sabe la historia de Romeo y Julieta, no? ¿Verdad? ¿Saben algo o no de Romeo y Julieta, chicos? Sí, profe. Claro, claro, por ejemplo. Ahí está presente, ¿qué cosa? El amor intenso, a pesar de la oposición, ¿no? De las dos familias, que se odiaban, irreconciliables. Pero el amor es más grande que Romeo y Julieta se quieren, se aman. Y ante la negativa de ellos, se oponen al matrimonio de ellos. Y a eso lo voy a explicar, ahí nomás lo dejamos el capítulo, lo voy a explicar en la siguiente clase en la que vamos a ver al gran William Shakespeare cuando analicemos sus obras escritas de él. Mire, entonces te voy más o menos ya ilustrando aquí, te voy dejando de que el amor es eso, pues que siempre termina en tragedia. Y en una de las obras, justamente de la época, es Werther, el joven enamorado, que muere de amor, así literalmente, ¿no? Se enamora, ella no le hace caso, se destruye y termina pues mal, ¿no? La naturaleza es otro de los temas, mire,
la libertad, el amor, la naturaleza. En la naturaleza proyecta el poeta sus sentimientos, forma parte de su yo y convive y disfruta con el paisaje, que tiene gran importancia en sus versos. No solo los lugares gratos, mares y rosas, sino también los lugares tenebrosos, castillos oscuros, ruinas inquietantes. O sea, todo eso es, digamos, el combustible para que los escritores, perdón, escriban y allí vayan dejando esto de lo que se llama la naturaleza propiamente. La evasión es otro de los temas, la evasión. El autor se escapa de su espacio y tiempo y se refugia en lugares imaginados. O sea, acá el autor, mis queridos alumnos, deja de ser realista. Por eso que después cuando estudiamos a William Shakespeare viene lo que es el realismo. Escucha, el realismo viene, chicos, a destruir el romanticismo, ¿eh? Porque el realismo le dice, ya no ya, los idealistas, estos que se refugian en lugares imaginados. No, miren, ¿qué cosa es la evasión? La evasión es, por ejemplo, no aceptar tu realidad, sino el mundo imaginado, lugares imaginados, exóticos y lejanos, lejos de la realidad. Y aparecen las famosas leyendas misteriosas y lúgubres. Miren, qué bonito. Entonces, la evasión es otro de los temas que el escritor de la época recurre a ella. Se va, se aleja de su mundo real para dar a cabida ¿qué? A su imaginación, a lo que es lo imaginativo, ¿no? De lugares exóticos y todo, aparecen las leyendas, etcétera, etcétera. La muerte también está presente en los temas del romanticismo, mis queridos alumnos. El escritor romántico no le teme a la muerte, la desprecia y desafía, ya que nada es más importante que su libertad y el amor. Por eso que Romeo y Julieta al final mueren. Entonces ahí tenemos uno de los puntos que el gran William Shakespeare lo puso. Pero acá también vas a ver, en esta obra que vamos a analizar dentro de un momento, ¿sí? Constantemente el personaje de la obra juega con la muerte. Y vamos a ver de qué se trata. Ahí es el gran Víctor Hugo. A este le decían el coloso de la imaginación. Ojo, cruce, pare, tren. Puede ser pregunta de examen, mis queridos alumnos. A Víctor Hugo también se le conoce como el coloso de la imaginación. Nace en 1802, muere en 1885. O sea, muy buenos años ha vivido, ha escrito, nos ha acompañado. Siempre se presentaba de esta manera el gran Víctor Hugo, como todo francés. Los franceses tienen una peculiaridad, mis queridos alumnos. Siempre su mano ponían dentro de su camisa o de su chaleco en este caso, y de esa manera se presentaba. Si ustedes han dibujado o han estudiado al gran Napoleón Bonaparte, también tiene esa pose, ¿no? De su mano puesta en su chaqueta, puesta allí, como lo que estamos viendo al gran Víctor Hugo, y los franceses en general, ¿eh? Siempre tenían esa peculiaridad. Y Víctor Hugo, en esta pintura, ¿no? Ya más o menos como lo está planteando con su cabecita, y dice, el gran Víctor Hugo. ¿Quién fue Víctor Hugo? Poeta, novelista y dramaturgo. Francés. ¿Ya? Fue francés. Poeta, novelista y dramaturgo francés. Cuando digo poeta, ¿a qué género me estoy refiriendo, alumnos? Poético. ¿Perdón? ¿Ah? Lírico. Lírico, muy bien. El género literario lírico, muy bien. Y cuando digo novelista, ¿qué género literario? Narrativo. Narrativo, muy bien. Narrativo. Y si digo dramaturgo, Épico. no. Ah, no, teatro. Teatro, muy Teatro. bien, teatro. Mira, este coloso de la imaginación, mis queridos alumnos, escribió los 3 géneros literarios. Escribió poesías, escribió el género narrativo y también teatro, dramaturgo, ¿no? También fue un político intelectual influyente en la historia, o sea, un
influyente en la época, ¿no? Era un líder político, el gran Víctor Hugo, influyente en la historia de su país y de la literatura del siglo XIX. Definitivamente, el siglo XIX le pertenece al gran Víctor Hugo. Pero como narrativo, ¿ah? Porque acá va a encontrarse con otro monstruo también llamado William Shakespeare. Pero ya eso es en el lado del teatro. Estamos hablando acá de la novela. A Víctor Hugo, mis queridos alumnos, más se le conoce como novelista. Poco poeta, casi poco, y dramaturgo tampoco. ¿Por qué? Porque ahí nace o aparece pues el gran William Shakespeare, que se lo lleva de encuentro en lo que es teatro a cualquiera, ¿no? Nació el 26 de febrero de 1802 en Besancón, el menor de los 3 hijos de Sofía Trebuchet y Joseph Leopold Sylvester Hugo. Si usted está viendo, si usted ya se ha dado cuenta, Víctor Hugo es un seudónimo que siempre los literatos van a escoger para que así se le conozca, ¿no? Y ahí están. ¿Quién fue su madre? Sofía Trebuchet, y su padre fue Joseph Leopoldo Sigisbert Hugo. Entonces, si le vamos dando, Víctor Hugo, su nombre sería Víctor Hugo Sigisbert Trebuchet, así sería, pero más conocido como Víctor Hugo. A muy corta edad decidió convertirse en escritor. En 1817, la Academia Francesa le premió a un poema que él ya había escrito. Imagínense, mis queridos alumnos. 1817, ¿estamos hablando de cuántos añitos? Alumnos, ¿están allí? A ver. Sí, profe. ¿Ah? ¿No escucho? Sí. No, pero ¿cuántos años? ¿A los cuántos años es premiado por la Academia Francesa? 1817. No, ¿a los cuántos años? A los 15 años. 15 años. En el 15 chat han años. puesto años, me han puesto 14, no, 15 añitos. Porque él nace, pues, en 1802. 1817, haces una resta entre 1817 y 1802 y te va a salir, ¿qué cosa? 15 añitos. A los 15 años ya él es premiado, miren. Los 15 años acá, pues recién estás, creo, aprendiendo a escribir. Bueno, eso sí, chicos, no se me molesten. Entonces, pero, por ejemplo, ya a los 15 años fue premiado el gran, por eso quizá, pues ese don que ha tenido el gran Víctor Hugo. A la muerte de su hija, Leopoldina, en 1843, se apartó del mundo de la poesía, centrándose en la política. ¿Ya? Estamos viendo un poco la historia, la biografía del gran Víctor Hugo. Era monárquico, o sea, su pensamiento pensaba en los reyes. Más tarde se hizo republicano, ¿eh? Eso es lo que existía. El monárquico, ¿qué cosa es? De que siempre apuntaba que el gobierno tiene que ser un rey. Mientras que el republicano pensaba diferente. Decía que a través de las elecciones tendrían que elegirse a un presidente. ¿Ya? Una cosa es presidencialista, que es la que, por ejemplo, nosotros como peruanos hacemos cada 5 años, y otro es que monárquico, ¿no? Que siempre un rey va a gobernar. En 1851 emigró a Bélgica, dando comienzo a su exilio de 15 años en la isla de Guernsey. Usted, como era político, me imagino que habrán tenido enemigos en el poder de ese entonces y lo mandan a exilio al gran Víctor Hugo, que dura 15 años. En 1870 regresa a Francia y recibe una acogida triunfal por los parisinos. Muere en París el 22 de mayo de 1855. Y ahí está, adentrándonos ya un poquito a su obra del gran Víctor Hugo, a sus obras, ¿ya? Vayan pensando qué cosa se llama esto, ¿eh? Últimamente, el año pasado creo, a raíz de un incendio que se dio. A ver, ¿cómo se llama esto, estas imágenes? Ya. Obtuvo gran éxito con obras como Nuestra Señora de París, ¿ya? Aquí sobresale
un personaje. ¿Quién es? También dieron en la Un película. extrato. ¿Perdón? Gargona. Gargona. No sé. La gárgola. Muy bien, esta es una Gárgola. gárgola, ¿ya? Son imágenes demoníacos que han sido puestas o están allí en París y estaba hasta antes que se incendie la Catedral de Notre Dame, donde sirvió de inspiración para que el gran Víctor Hugo escribiera justamente la obra Nuestra Señora de París. Ya. ¿Quién es el personaje en esta obra? ¿Alguien recuerda? También dieron en película. El jorobado de Notre Dame. El jorobado de Notre Dame, que se enamora de una gitana, de Margarita. Y Creo que Margarita tiene un dibujo animado. Claro, el dibujo animado también fue llevado para los niños, para que se pueda un poco entender. Este era un jorobado y por ende vivía aislado del mundo de ese entonces porque creían que era siempre, pues, ¿no? Algún deforme, alguna persona lo vemos, siempre lo caracterizamos hasta ahora, creo, ¿no? Como algo malo, como algo, ¿no? Entonces, la misma sociedad lo margina. Entonces, el jorobado de Notre Dame, que era un jorobado, en realidad era deforme, tenía una cara también un poquito más feíta, y se refugia en esta catedral. Y ahí comienza a construir su mundo, este jorobado. Y de ahí va apreciando todo lo de cómo va viviendo en ese entonces la sociedad. Pero es muy bonita. Véanlo o léanlo, esta obra, Nuestra Señora de París, en donde el principal personaje es el jorobado de Notre Dame. Y esta es la que vamos a analizar. Víctor Hugo, Los Miserables, ¿ya? Ahí vemos a una niña, ya desde muy pequeñita, barriendo, limpiando, ¿no? Entonces, pero vamos a un poco explicarles esto de qué se trata. Bien, ya vamos entonces a entrar a hablar sobre la obra de Los Miserables, ¿ya? Un poco vamos a ir. Para eso, primero vamos a conocer a los personajes. El personaje principal, mis queridos alumnos, es Jean Valjean. Ojo, cruce, pare, tren. Siempre las preguntas en los exámenes de admisión en universidades como San Marcos, como Católica, Villarreal, la del Callao, siempre escogen a personajes de las obras. No tanto autores y obras, que eso es un poco más fácil de grabárselo, pero mayormente buscan a los personajes. Entonces, Jean Valjean, principal personaje de la obra Los Miserables de Víctor Hugo, ¿quién es? Fue un hombre bueno, humilde, se preocupaba por las demás personas, fue enviado injustamente a prisión, se ve obligado a iniciar una vida diferente. La obra comienza explicando el gran Víctor Hugo en una fiesta suntuosa de fin de año y de comienzos de año nuevo, en donde la clase de ese entonces, adinerada, la clase del rey y todos sus invitados, esta gran fiesta, se come los mejores manjares, mientras que el pueblo se moría de hambre. El pueblo era hambriento, de ahí viene el término los miserables. Y este Jean Valjean no tenía qué comer para con su familia. Y decide, mis queridos alumnos, buscar alimento. Y en una de esas sustrae, ¿no? En el derecho ya eso no se llama ni robo, ¿eh? Cuando ya se da este tipo, ya se le conoce, pero para un mundo, para un normal, para esa época decían, sí, pues, era un robo, ¿no? Roba pan para que pueda comer su familia y no se pueda morir de hambre. Eso es lo que le persigue hasta el final. Lo apresan y lo mandan a prisión, a pesar que él alega y dice de que he robado para que o he sustraído para que mi familia no se muera de hambre. Y solamente son 5 o 6 panes. Y por ello es perseguido, ¿no? Pero él ya comienza a luchar y a defender esa posición, ¿no? Huye definitivamente
es capturado y escapa de prisión porque él amaba la libertad y sin importarle decía la muerte. Y si es que yo en mi fuga voy a morir, muero bien. Miren, es lo que hace un momento le decía, el constante juego con la muerte, ¿no? Los escritores jugaban de esa manera. Entonces, cuando huye, vive clandestinamente, se ve obligado a iniciar una vida diferente. A ver, ¿de qué modo, no? Vamos con los personajes. Tenemos a Monsieur Myriel. Monsieur Myriel. Es un obispo de Digne. Digne es una ciudad, lugar de Francia. Dejó que Jean Valjean durmiera en su casa cuando fue liberado de la prisión. Le dio una segunda oportunidad. Fue uno de los personajes que marca la vida de Valjean. Entonces ahí tenemos a Monsieur Myriel como un personaje que va apareciendo dentro de la novela de Los Miserables. ¿Quién es Fantine? Otra personaje que aparece. Joven francesa huérfana desde muy pequeña. ¿Se acuerdan la niña que limpiaba? Que estaba en la pasta de la obra de Los Miserables. Esa niñita que les dije. Sí. Ya, vamos a retroceder. Ahí está. Ella es la niña huérfana que desde muy pequeñita tenía que ya trabajar en estos pésimos trabajos. Y la vida que ella lleva es dificilísimo, ¿no? Vamos a ver acá. A ver. Joven francesa huérfana desde muy pequeña. Víctor Hugo, o sea, el escritor, la describe como una mujer bella, seria y callada, de pelo rubio y rizado, y ojos azul oscuro. Tras un romance de juventud con un estudiante Tholomyès, queda embarazada a la edad de 20 años. Este estudiante lo abandona. Este le abandona. Fantine hace hasta lo imposible por su hija. Por su hija. Inclusive, también se convierte en prostituta, imagínate, ¿no? Llega hasta la prostitución para que pueda criar o que no le falte, porque en ese entonces se vivía una Francia, mis queridos alumnos, miserable, en donde lo que escaseaba era el alimento justamente. Javert, ¿quién era Javert? Este es el enemigo. El inspector Javert parte como el carcelero de Jean, y al ser el único que lo reconoce cuando éste reinicia una vida nueva, porque cambia de faz, ¿no? De faceta y todo, porque estaba viviendo escondido, una vida nueva y buena, se empeñará en atraparlo a como dé lugar, persiguiéndolo y haciéndole la vida imposible. Entonces, ¿y quién es Marius Pontmercy? Cuando era pequeño, su madre falleció y es separado de su padre por su abuelo materno, el señor Guillenormand, un hombre rico y presuntuoso. Cuando cumplió 17 años, su padre fallece y él se da cuenta de que vive engañado por su abuelo. Se enfada con él y renuncia a todas las riquezas. Se enamora de Cosette al instante. Ya sabemos quién es Cosette. Cosette aparece aquí. Cosette aparece. ¿Y quién es Cosette? El autor la describe como una joven muy bella. A los 3 años de edad, su madre Fantine, ante la imposibilidad, escúchame, de hacerse cargo de ella por no tener suficiente dinero, la deja en manos de Thénardier, un singular matrimonio. No ha conocido más que el miedo, la opresión, la violencia, el hambre, el trabajo, la discriminación, la miseria. A diferencia de su madre, no ha perdido nada, porque no ha tenido nada. Miren cómo la diferencia, ¿no? Imagínate. La niña desde muy pequeña pierde todo. Y si llegamos al más extremo, hasta la inocencia la pierde. Y por eso dice, a diferencia de su madre, no ha perdido nada porque no ha tenido nada. El silencio es el único resguardo que tiene de la violencia que ha sido víctima. La gran Cosette, ¿no? Esta obra está traducida, llevada como el nombre de Los Miserables. Los Miserables. Jean Valjean, grábate esos nombres, Jean Valjean logra salir de prisión.
Se refugia en el aposento del monseñor Miriel, ya sabemos quién es el que le da posada después de que sale de la prisión. Se vuelve alcalde apodado el señor Madeleine. Miren, el inspector Haber sospecha de él. Dice de que él no es el señor Madeleine, porque cambia de apariencia, ¿no? Jean Valjean. Y comienza a manejar y dice que él no es el señor Madeleine, sino es Jean Valjean. El alcalde, y ahora Jean Valjean, que es en realidad él, conoce a Fantine. Valjean dice la verdad, miren, y en un momento en que ya dice la verdad, Fantine fallece y Haber detiene a Valjean. Como ya dijo la verdad, Haber detiene a Valjean. Valjean escapa y va en busca de Cosette, que es la hija con quien tuvo con Fantine. Son perseguidos y se refugian en un convento. Marius conoce a Cosette, es el personaje que te decía. Epónime lo ayuda. Epónime muere, salvando a Marius. Valjean lleva a Marius grave y se encuentra con Haber. Muerte del inspector Haber será en un momento. Marius y Cosette se casan con bendición de Jean Valjean. Miren cómo la historia, dentro de todos los sufrimientos, termina de esta manera. Análisis literario, mis queridos alumnos. Más o menos, mira, esto de aquí, lo que te estoy dando, te va a servir para que tú hagas tus trabajos, ¿ya? Para que hagas el trabajo de tu exposición. Más o menos guíate cómo estamos desarrollando, para que pueda ser más entendido. Análisis literario. Título Los Miserables. Autor Víctor Hugo. Intención del autor, narrar la vida de Jean Valjean. ¿Cuál es la intención de Víctor Hugo? Narrar la vida de Jean Valjean, un preso que llega a ser un hombre reconocido y perseguido por su encarcelador. Género, ya sabemos que género es narrativo. Especie es una novela, o sea, es un género, ¿no? Novela. La idea principal, el cambio de vida de Jean Valjean. Espacios emocionales. A lo largo de la obra se puede observar diferentes espacios emocionales en los personajes. Por ejemplo, Jean Valjean, el protagonista de la obra, al salir de prisión sentía mucho rencor con la sociedad por la injusticia que se había cometido con él y quería vengarse en algún momento. Sale resentido, ¿no? De ese modo. ¿Por qué? Porque injustamente había sido hecho prisionero. Fantine, cuando se preocupaba constantemente por sacar adelante a su hija Cosette, ese es parte de lo que espacios emocionales diferentes. También se puede resaltar el deseo que tenía Jean Valjean de superarse y el amor que le tenía a Cosette, aún sin ser su hija biológica. Aún sin ser su hija biológica. Bien, mis queridos alumnitos, esto es lo que podríamos ir redondeando un poco de lo que fue la obra del gran Víctor Hugo, Los Miserables. Aquí tienen unas actividades que tienen que desarrollar. Ya sus tareitas me los están mandando. Sí, algunos he visto ahí en el correo, pero todavía no les he contestado. Ya en estos días lo voy a hacer. Según el razonamiento de Valjean, ojo, la primera pregunta. Según el razonamiento de Valjean, el recargo de la pena cambiaba la culpa del delincuente por la culpa de la represión. Transformaba al culpable en víctima y al deudor en acreedor y de ser parte de aquel que lo había violado. Miren cómo es, ¿no? Cómo se establece. Explica dicho razonamiento, o sea, vas a leer bien esta parte, la vas a entender con lo que te he explicado y luego vas a explicar dicho razonamiento con tus propias palabras y significado con un caso concreto. De repente vas a poner el ejemplo de alguien o de algo o lo que te ha sucedido, que de repente tú conoces algo y la vas a escribir. Número 2, según el narrador, ¿no? Según el autor, Jean Valjean concluyó que su castigo no era precisamente una injusticia, pero sí una iniquidad. ¿Qué cosa es injusticia y qué cosa es iniquidad? Entonces tú vas a ir y vas a responder. Más o menos te explico. Acuérdate que Jean Valjean, él siempre se sentía culpable o inocente. ¿Alumnos? Culpable. No. Jean Valjean siempre creyó que era inocente, que siempre era inocente. Y por ende, la prisión que le habían dado era injusto, ¿no?
Entonces, por eso dice, Jean Valjean concluyó que su castigo no era precisamente una injusticia, pero sí una inequidad. ¿Por qué sí precisamente una injusticia? Porque él había sustraído los panes, pero para que coma su familia. Ya, eso diríamos es, digamos, ya puede, por ahí méteme, pero era una iniquidad. O sea, teniendo tanto, porque ojo, inclusive esos panes que ella los había sustraído, era de los panes que iban a ser arrojados a la basura. Imagínense, ¿no? O sea, todo ello existía. ¿Cuál es la diferencia entre ambos conceptos? ¿Qué es injusticia y qué es iniquidad? Un poco te vas a ayudar del Google, del diccionario, qué sé yo, y qué remarca esa distinción. O sea, ahí vas a encontrar cuál es la diferencia de ambos. Explica cómo están plasmadas en el texto las siguientes características de la obra de Víctor Hugo. La rebeldía contra las injusticias sociales. Repasas un poco las diapositivas, lo vuelves a leer, o vuelves a ver el video para que más o menos puedas responder a ello. El predominio del sentimiento sobre la razón. Acuérdate que el romanticismo, en uno de sus temas, señala que el sentimiento tiene que ser más que sobre la razón, porque la razón, ¿quiénes la ponían en ese entonces? El neoclasicismo, ¿no? Pero acá ya dice, ¿por qué? Porque el sentimiento te hace que tú puedas pensar, soñar, creer en un mundo diferente, ¿no? A eso se refiere. El afán de libertad. ¿Por qué se buscó la libertad en ese entonces? ¿Por qué? ¿Por qué? En su obra también lo habla Víctor Hugo, en el afán de libertad, de querer ser libre. Ilustre a Víctor Hugo y el tema. Postdata, envía la actividad durante la semana a través del correo Gmail. Bien, mis queridos alumnos, ahí están las actividades que usted va a desarrollar. Esto es lo que le quería decir, mis queridos alumnos. Buenos Así días, que atención. ¿Perdón? ¿Cómo está, profesor Enrique? Buenos días. Ah, ¿cómo está usted? Sí, ¿cómo está? Buenos días, directora, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? ¿Qué tal, qué tal? Sí. ¿Cómo está usted? Qué gusto de verlo, que estar acá con los estudiantes de cuarto. Y no sé si de repente están dando alguna indicación. ¿Usted me daría un tiempito luego para poder conversar con los estudiantes? Listo, lo hace, directora. No hay, Sí, son los alumnos okay. de quinto. Ok, gracias. Por la promoción. Sí, directora, Gracias, adelante. muy bien. Listo. Muy interesante el tema del profesor Enrique, nos hace la reflexión de esta injusticia, ¿no? A través de la obra de Los Miserables. Y a la verdad, consideramos, ¿no? Esta es una sociedad bastante injusta, ¿no? ¿Qué nos dice Sharon? Sharon, por favor. A ver, el tema ha estado muy interesante. ¿A qué reflexión te ha llevado esta explicación que el maestro nos ha dado? De que a pesar de que Jean Valjean haya hecho lo que ha hecho, lo ha hecho por su familia más que todo, no para él. Lo ha hecho para que su familia no muera de hambre, porque lo metieron a la cárcel a él porque había robado, pero él lo había hecho por su familia, no por egoísmo, que él nada más lo había hecho por él mismo. Ok, y ¿tú crees que actualmente hay una sociedad justa o injusta? ¿Cómo lo ves tú? La mayoría de veces injusta. Injusta, ya, muy bien. Son estudiantes de quinto, ¿no? Daniel González. Daniel, buenos días. Buenos días, buenos días. ¿Cómo estás, Daniel? ¿Qué te ¿Cómo está? pareció ¿qué te pareció la explicación del tema del profesor Enrique? ¿Qué te pareció? ¿Qué entendiste el día de hoy? Me pareció muy interesante, por lo que hablar... ¿Qué, mis? Está bien, explícanos. Es como el internet. Ya, ¿qué entendiste? Qué bueno. Es que no le escucho bien porque tengo mal internet, mis. Ok, no te preocupes, Daniel. Muy bien. No sé si se me ve, no sé si se me ve o sí, estoy hablando. Sí, yo te escucho, no te preocupes. Yo te escucho, pero bueno, quizás no hay problemas de conectividad, ¿no? No te preocupes. Muy bien. ¿Qué nos dice? A ver, Palma. Muy bien. Fabián. Fabián, muy buenos días. ¿Qué hizo que Jean Valjean cambiara
porque dice en uno de los aspectos que él estaba pues con mucho rencor. Es más, quería vengarse porque se había cometido una injusticia con él. Él no había robado cosas para otros fines, sino había hecho algo por una necesidad, ¿no? Tenían hambre y obviamente había sustraído para poder alimentarse él y quizás también su familia. Pero dime tú, ¿qué hizo que él cambiase esa forma de pensar, ¿no? Porque cuando él sale, definitivamente tiene una idea de venganza y todo lo demás, pero después se nota que él cambia, hay una regeneración en todo su vivir en adelante. ¿Qué es lo que hizo que cambiase, ¿no? Esa postura que él tenía antes? Él cambió por su familia para que ya no esté en la cárcel y pueda estar más con ellos, creo. Ya, muy bien. ¿Crees tú que actualmente la gente, por ejemplo, que ahora cometen asaltos, robos, etcétera, pueden cambiar? Creo que algunos sí, pero hay personas que no siempre van a ser así. Muy bien. ¿Crees que la sociedad es quien corrompe al hombre o el hombre ya nace ya con esta situación o esta problemática? La persona se corrompe sola con el tiempo. Con el tiempo. Muy bien, gracias Fabián. Gracias por tu participación. Interesante, profesor Enrique, lo felicito. La clase ha estado muy buena. Veo que los estudiantes han estado atentos y eso es la idea. Estudiante de quinto, nuestro maestro siempre hace preguntas y hay que estar ahí participando, interactuando, por ahí preguntando al profesor con mucho respeto, ¿no? Después que termine de explicar, ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y de repente, como son estudiantes de quinto, considerar, pues, ¿no? Nuestra realidad, nuestro contexto en el cual vivimos, ¿no? Usted se da cuenta que a veces la gente dice por los medios, hay una injusticia, ¿no? Para algunos sí, para otros no. Y por ahí usted puede sacar quizás un análisis crítico, como ahora está diciendo el profesor, ¿no? Van a hacer un trabajo muy interesante, van a buscar, van a indagar. Y sobre eso ustedes pueden, la próxima clase seguro van a interactuar un poquito más con nuestro querido maestro. Yo les pido a cada uno de ustedes, estudiantes de quinto, que estamos muy próximos ya a terminar el año, que consideren mucho el interactuar y la participación constante. Eso es necesario en todos los cursos. Como he visto, algunos han estado con su cámara muy atentos, otros quizás lo han tenido apagado por motivo de que a veces se congestiona, en fin. Pero qué interesante que después usted participe y si tiene ahí la cámara disponible, excelente. Entonces, hay que hacer que la clase sea bastante interactiva y eso depende de ustedes. Ustedes son los que están, el maestro está explicando, entonces cuando usted pregunta, cuando usted hace una cosa, entonces el profesor está respondiendo, etc. Entonces la clase se vuelve más participativa, pero depende de ustedes. Si ustedes se quedan callados, están con la cámara apagada, no se acostumbren a ser solamente receptores, sino que también puedan ustedes plasmar sus inquietudes. Y esa es la idea. Quinto de secundaria, que ya está próximo a salir, se va a encontrar con una realidad muy distinta. Bueno, no sé cómo será el próximo año en nuestro país, pero sin embargo, usted tiene que estar bien preparado. Académicamente, ¿no? Pero también tiene que estar bien preparado en todas las áreas de su vida. Y mire qué interesante este tema que nuestro maestro el día de hoy nos ha hecho reflexionar, ¿no? Y bueno, solamente decirles que he visto que hay, querido maestro, el día de hoy he visto 27 participantes, ¿verdad? Son 27. ¿Es todo la cantidad de estudiantes, profesor Enrique, o faltan algunos? Son, de acuerdo a la lista, son 31 alumnos. Parece que los otros están en el plan B. Oh, ya. Sí, sí. Ya, profesor. Muy bien, entonces voy a averiguar eso y quisiera saber, solamente para terminar, no le quiero interrumpir más, profesor, ¿qué estudiante de quinto de este grupo son los que tienen dificultad con su cámara? A ver, me da gusto, directora, que por ejemplo ya algunos alumnos que han tenido dificultad en el bimestre pasado, ahora ya tengan, por ejemplo, el acceso a la cámara. No, justamente uno de ellos es un alumno que usted le ha preguntado
El que, por ejemplo, por allí, creo que el alumno que tiene problemas es Yarlequé. Yarlequé, sí. Ya. Yarlequé es el que no aparece. Campuzano también de quinto, ¿no? Anastasio, ¿está Anastasio? Anastasio, creo que también Anastasio es otro de los alumnos que a veces siempre tiene el problema de la cámara, ¿no? Ok, gracias, profesor. Entonces, Director. a ver, Campuzano Cielos, pero sí puede ella, no sé que tiene problemas en la cámara, pero puede, su audio, su micrófono sí funciona. Quizás el día de hoy no está en clase. ¿Está Campuzano? ¿Cielo? Sí, ¿Me puedes? Cielo, sí. Hola, Cielo. Cielo, ¿tienes dificultad con tu cámara hasta el momento? Sí, a veces porque acá se está yendo la luz, así como en la mañana o a la hora de la última clase sí se está yendo y a veces no puedo entrar o me bota de la clase por no tener internet. Oh, ya, ok. Pero vamos a ver el caso de la cámara, ¿ya? Yo más tardecito me comunico con tu mamita para ver este asunto. Y Anastasio, gracias, hijita. Anastasio, ¿está Anastasio el día de hoy? No me responde, no creo que es el que ha faltado, Sí, me parece. exacto. Ya, está bien, profesor Enrique, estamos monitoreando un poquito de ver Perfecto, quiénes son los que directora. tienen cámara, quiénes están asistiendo. Yo ahorita me voy a comunicar con Emperatriz para que llame a la mamá de Anastasio para saber por qué no ha ingresado a clase el día de hoy, lunes, ¿no? Entonces, estamos haciendo pasa por tercero, cuarto, y ahora me tocó quinto, y qué bueno, me detuve a escuchar la clase, muy buena, muy interesante, y como siempre le pido a los estudiantes, participen, pregunten, saquen ese extracto tan interesante que sus maestros ahí tienen, conocen bastante, eso va a ser bastante fructífero, ¿no? Nada más, profesor Enrique, no le interrumpo más, Dios les bendiga y adelante. Bendiciones, queridos estudiantes, bendiciones. Chao, Bien, Micho. directora. Muchas gracias. Perfecto. Gracias. Bien. Bien, mis queridos alumnos, parece que ya nos está ganando el tiempo. Escúchenme bien. Lo que yo sí ya les voy dejando, esto lo vamos a ver la clase próxima, pero cómo le voy a explicar cómo va a ser. Mire, los temas a desarrollar están aquí. Son 12 temas, mis queridos alumnos, 12 temas, ¿ya? Y cada uno está señalándose. Dentro dice, los alumnos escogerán cualesquiera de los temas arriba señalados para luego realizar un trabajo monográfico y luego la exposición del tema escogido. ¿Ya? Entonces, ustedes ya vayan escogiendo, escúchenme bien, el tema que más o menos puede usted desarrollar. El tema que usted más o menos puede usted desarrollar. Fecha de entrega del trabajo del lunes 21 hasta el sábado 26 de septiembre. Miren, alumnos, ya es esta fecha límite. Más de un mes van a tener, más de un mes. Así que no me vengan con situaciones de que, profesor, que muy poco tiempo estuve atendiendo mis empresas, mis valores que se estaban y no he tenido. Por favor, un mes le estoy dejando a través del correo Gmail. Ahora, mayores, escúchame, mayores datos ya los voy a dar la clase posterior. En la clase siguiente, el próximo lunes, quiero que me hagan preguntas, por favor, de cómo, profesor, yo he escogido, por ejemplo, la literatura realista. A ver, ¿cómo voy a realizar, profesor? Yo escogí la literatura renacentista. A ver, profesor, ¿cómo lo voy a realizar? Luego, escúchenme bien lo que le estoy diciendo, escúchenme. Posiblemente, digo posiblemente, voy a coordinar con el profesor Robert, si es posible, tu exposición sobre tu trabajo va a tener la nota de la prueba bimestral, ¿ya? Eso a ver si me permite hacer ello. Y ya te vas preparando, vas haciendo y vas escogiendo el tema que más o menos tú crees que pueda realizar. Les decía, está desde la literatura griega hasta la literatura de nuestros días, la literatura de la segunda mitad del siglo XX hasta la actualidad. Ahí está Humberto Eco, José Saramago, todavía vivos ellos, Günter Grass y Doris Lessing. Estos son ganadores, José Saramago, Günter Grass y Doris, los últimos ganadores de los premios Nobel de literatura. Literatura universal estoy hablando, ¿no? Ya, entonces, a ver, tienes para que tú puedas escoger. Bien, alumnos,
¿Alguna preguntita hasta allí? ¿Sí? ¿Alumnos? No, todo está correcto, todo se entendió. Vayan escogiendo su No, tema. tranqui. Ya, de repente muchas preguntas me van a Profe. querer hacer. Así, sí, dígame, por favor. Te escucho, Profe, Adrián. las tareas de Gmail aún no responde, ¿verdad? Ah, todavía no, porque he estado preparando esto y en otras cosas he tenido otras actividades de derecho, hija, y he tenido preparando demandas y todo. Profe, ¿el tema de dónde lo saco? Gianfranco Solano está más perdido que, a ver, que Manco Cápac en la Guerra de las Galaxias. Escúchame, mi querido Gianfranco, escúchame. Los temas ya están en las diapositivas, acabo de verlos. Del primero hasta el 12. 12 temas hay, mira, de acá sacas el tema, mi querido Gianfranco. Acá están, miren, ya lo está viendo, estoy compartiendo la pantalla. ¿Está viendo? Gianfranco. Sí, Ya. sí. Y aquí están, miren, los temas. Acá están los temas. Tema 1, tema 2, hasta el tema 12. Cualesquiera de ellos tú escoges, ¿ya? Y la próxima clase me va a decir, profesor, yo he escogido y tal tema, entonces yo tengo para ir anotándote aquí. Muy bien, entonces yo he escogido tal, entonces yo ya voy a explicar en qué va a consistir, cómo es que usted tiene que realizar el trabajo. Hoy día debería haberlo hecho, mis queridos alumnos, pero por razones propias de tiempo, hemos tenido la visita de la directora y a veces es bueno que estén abiertos sus cámaras, cuidado. Por ahí ya le dijeron que van a hacer la visita telefónica, ya ves. Por eso que yo felizmente tenía acá mi lista, que le había puesto su puntito a los que estaban abiertos su cámara. Así que mejor, chicos, no se pasen de listos, ¿ya? Esos que siempre quieren ocultarse, viven en el anonimato. Muy bien. Ahora sí, otras preguntas me hacen, me lo realizan para ir más o menos ya ir viendo. Pero todas las preguntas mejor, ¿qué les parece, chicos? La próxima clase, ya con todas sus preguntitas llegan y me dice, profesor, ¿cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo hacer lo otro? Con tu tema que ya has escogido. ¿Qué te parece? ¿Está bien? Chicos, ya pues, la directora les ha dicho que no sean parcos, hablen, conversen, pregunten. Muy bien. Ya, profe. Espacio. El chat, en el chat, vamos a activar el chat, ¿ya? Profe, ¿para qué día va a ser la exposición? Ya, eso, por eso acabo de decirte, mi querido alumno, voy a conversar con el profesor Robert, si me da luz verde, en el sentido de que me dice, profe, ya usted considera como su prueba, su examen bimestral, excelente, esa va a ser tu examen bimestral. Me dice, no, profe, tiene que hacer, listo, entonces ahí ya señalamos fecha, ya, en esta semana lo hago, ¿listo? ¿Está bien? Ya para la otra semana ya tienen la respuesta referente a la fecha de la exposición. Anastasio no ha entrado el día de hoy. Campuzano, sí, Campuzano estaba presente. A ver, hija, ¿por qué no tú tienes cámara? Corihuamán. Presente. Mauricio, sí, he dejado tarea, hijo. Ahí está la tarea, también la diapositiva. Mauricio Rapray, sí. Ahí está tareas, hay actividades. También está en el CIENET para que usted vaya a las diapositivas y ahí vea. También las diapositivas ya los he subido al CIENET, ¿no? Corihuamán. Presente. Sí, hijo, sí, muy bien. Chaparro. Presente. Muy bien. Entonces, Conde Viña. Chat. No hay, faltó el día de hoy. Cuello sí Presente. me escribió. Cuello, ¿tu cámara no funciona, hija? Presente. No, ¿tu cámara no funciona? Sí, es que el internet se congela y me bota de la clase. Ya, listo. Entonces, Varias veces lo he entendido, pero Sí, he leído tu chat ahí que me mandaste, justo para la directora, de repente te preguntaba, entonces yo le iba a decir ello. Muy bien. Díaz Chavarría, ¿está Díaz? Presente. Muy bien. Fernández, sí, Fernández. Fernández, ¿tú no tienes cámara, hijo? Estoy acá. Aló. Dime. Estoy García. acá, profe. Acá estoy. Hay que tener abierto. Presente, profe, presente. Muy bien. González. Present. Ajá, tranquilo, mucho inglés. Speak English. Guarac. Sí, Guarac estaba por ahí. Guarac. Sí estuvo, parece que se salió.
Le había puesto la cámara así a Guaraca, a ver. Sí, pues, estaba en clase. Hurtado. Presente. Muy bien. León Ángel. Él creo es plan B. León Segura. Muy bien. Mego. Muy bien, sí. Palma. Muy bien. Palomino. Palomino. Ahí está, sí, ya está. Tiene dificultad con el audio. Isiyupanqui. Sí, Presente. está. Sí, está bien. Quispe Ángel. Plan B, ¿no? Quispe Ángel. Se retiró, profe. ¿Del colegio? Ah, sí, no han informado. Quispe Vega. Yeumi. Quispe, ¿qué está pasando con ella? Que ya van 2 clases que no ingresa. Ramírez. Presente. Muy bien. Rapray. Presente, profe. Muy bien. Rojas, sí, Rojas está. Ya, hija. Romero, muy bien. Silva, también, muy bien. Solano, muy bien. Sosa, muy bien. Zulca. Presente, profe. Muy bien, hijo. Así estabas con tu cámara tú también. Taco, muy bien. Lo he visto. Tapia, muy bien. Y Yarlequé. Yarlequé, sí. ¿Está presente? Sí. Ah, ya. Y usted su cámara no tiene, ¿no? No. No, pero tiene que tener, porque si no lo van a llamar. Bien. A ver, chicos, entonces vamos a cotejar la asistencia. Y las tareas están, hay que mandarlas, por favor, las voy a revisar luego. Y solamente lo que me quedaría es ya despedirme. Consérvense y cuídense bastante, mis queridos chicos. Por favor, la situación está dificilísimo. Cuídense bastante, nos vemos, ¿ya? Van a tener su descansito 15 minutos. Listo, chicos, nos vemos. Chao, chao. Cuídense. Profe. Hasta luego, profe. Profe.